Vamos entonces a hablar sobre energía cinética. La energía cinética la vamos a considerar usando como ejemplo el caso de un objeto al que se encuentra en movimiento y yo le aplico una fuerza. Así que supongo que yo tengo un objeto que se está moviendo con una cierta velocidad inicial y se le aplica una fuerza, digamos que este es el vector de velocidad inicial y esta es la fuerza que le estoy aplicando. Luego de cierto tiempo, voy a suponer, para propósitos del ejemplo, de que la fuerza que voy a aplicar es constante. Luego de cierto tiempo, la fuerza tiene la misma magnitud, pero la velocidad del objeto sabemos, la velocidad final del objeto sabemos que tiene que ser mayor que la velocidad inicial. Si sobre un objeto que se está moviendo se le aplica una fuerza distinta de cero, el efecto de esa fuerza va a ser acelerar el objeto. Así que si lo acelera, la velocidad final va a ser más grande que la velocidad inicial. Pues nos podemos preguntar, en este caso particular, cuánto es el trabajo realizado por esa fuerza. Porque fíjense que la fuerza, si esta es la posición inicial y esta es la posición final, hemos tenido una fuerza que ha sido aplicada sobre un objeto y ha hecho que ese objeto se desplace de X1 a XF. Así que esa fuerza tiene que haber realizado trabajo. Y si lo quiero calcular, lo voy a calcular usando nuestra definición de trabajo. Bueno, en este caso particular, noten que la fuerza no es otra cosa, por la segunda ley de Newton, que la masa por la aceleración. Voy a olvidarme de ponerle el suscrito X, estamos asumiendo que la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección. Así que si sustituyo por F la segunda ley de Newton, masa por aceleración, tendríamos que esto es ma por dx. Pero la aceleración sabemos que no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que voy a hacer un par de cosas aquí. Lo primero es que esta masa, que es una constante, la voy a sacar fuera del integral. Y entonces voy a sustituir la aceleración por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es nuestra definición de velocidad, de aceleración, perdón. Ahora bien, aquí es posible intercambiar estos dos diferenciales y hacer la integración en vez de con respecto a x, hacerlo con respecto a v. Así que yo puedo reescribir esto como el integral de x1 a xf de dx dt por dv. Por cierto, al cambiar la variable de integración a v, los límites realmente los tengo que cambiar. Ahora ya no son x, son velocidades. Así que tendríamos aquí la velocidad inicial. Donde estaba la posición inicial sería la velocidad inicial. Donde estaba la posición final sería la velocidad final. Noten que dx dt es la definición de velocidad. Así que esto no es otra cosa que m por el integral desde v1, desde v inicial hasta v final, de v por dv. Y este integral se parece al que hice ahorita mismo, ¿verdad? La integral de x por dx era 1 medio x cuadrado. Pues la integral de v por dv va a ser 1 medio por v cuadrado. Así que esto es m por 1 medio v cuadrado evaluado entre v inicial y v final, que no es otra cosa que 1 medio m por v inicial al cuadrado menos 1 medio m por v final al cuadrado. Así que en otras palabras, el trabajo realizado por esta fuerza yo lo puedo calcular básicamente si conozco cuáles son las velocidades, la velocidad inicial y la velocidad final. Fíjense que no me hace falta saber para nada la magnitud del desplazamiento. De hecho, no me hace falta tampoco saber ni tan siquiera cuál es la magnitud de la fuerza. Todo lo que me hace falta saber es la masa del objeto, su velocidad inicial y su velocidad final. Así que esto es una cantidad que depende únicamente de las condiciones iniciales del sistema, del objeto, en este caso de su velocidad inicial, y esto es una cantidad que depende únicamente de las condiciones finales en que se encuentra el objeto,
específicamente de su velocidad final. Y esa cantidad, un medio mv cuadrado, es lo que se le llama la energía cinética. Cinético significa energía, o energía cinética significa energía de movimiento. Así que, otra manera de decir esto, ¿verdad?, es decir que un objeto que se encuentra en movimiento, que se está moviendo, tiene una cantidad de energía asociada a él, únicamente por el hecho que esté en movimiento. Un objeto en movimiento es capaz de realizar trabajo. Por ejemplo, cuando usted tiene un accidente de tránsito, un accidente de automóviles, digamos dos automóviles que chocan, uno viene frente al otro y tienen una colisión, lo que va a pasar, por supuesto, es que, digamos, el frente de este carro se va a arrugar, ¿verdad? Así que a lo mejor ese frente de ese carro antes seguía por aquí y ahora, después del impacto, se colapsó para acá. Así que fíjense que tenemos un caso aquí donde una fuerza actuó sobre el frente del carro y lo desplazó. En otras palabras, una fuerza realizó trabajo. ¿De dónde viene ese trabajo? Pues viene de la energía cinética que tiene el objeto. Así que un objeto que se mueve es un objeto que es capaz de realizar trabajo. Si lo quieren ver de otra manera, piensen en este caso. Imagínense que uno tiene una estaca, digamos, un clavo sobre un piso, o una tabla de madera si quieren, y usted le deja caer una piedra encima. Lo que va a pasar es que este objeto se mueve, lleva una velocidad y cuando choque sobre el clavo lo va a desplazar. Así que ese es un caso donde la energía cinética que llevaba el objeto, ¿verdad?, que va acumulando según va bajando, se convierte en trabajo. Y ese trabajo se utiliza para enterrar un poco más el clavo. Así que la energía cinética lo que está diciendo es que hay una cantidad es capaz de realizar trabajo. Y esa es la definición realmente de energía. La energía se define como capacidad para realizar trabajo. Así que decimos que algo posee energía si ese objeto puede realizar trabajo de alguna manera. Vamos a considerar esa idea de energía cinética con el caso del muelle y vamos a calcular vamos a hacer un ejemplo en donde lo que voy a calcular a última hora va a ser la constante del muelle. Pero supongan que yo tengo un muelle, digamos que está en su posición normal, y ahora yo tengo un carrito, un objeto que viene moviéndose con cierta velocidad y lo choca. Lo que va a pasar con ese objeto o con ese muelle es que el objeto, cuando lo choque, va a empezar a perder velocidad. Esta velocidad aquí va a ser mayor que esta. Pero entonces el muelle se va a estar comprimiendo y el objeto, por lo tanto, pierde la masa, el carrito pierde velocidad, pero comprime el muelle. Así que el carro lleva una cantidad de energía cinética, según va comprimiendo el muelle, va perdiendo energía cinética hasta llega un punto donde se detiene, ya no tiene más velocidad y ocurre la compresión máxima. Así que hay una relación entre la energía cinética que traía ese objeto y el trabajo que pudo realizar para comprimir el muelle. Así que vamos a calcular esas dos cosas. Vamos a considerar, por ejemplo, digamos que la masa del carrito aquí, del objeto, de la masa M, es de unos 10 kilogramos. Y digamos que la velocidad inicial con que se estaba moviendo, VI, era de unos 10 metros por segundo. Pues entonces la energía cinética o el trabajo, noten que, por cierto, en esta ecuación de aquí, esto era la energía cinética inicial y la energía cinética final. Así que yo pude haber escrito esto como K final menos K inicial, o simplemente como el cambio en K, donde K es la letra que utilizo para representar la energía cinética. Así que el trabajo es igual al cambio en energía cinética.
Así que aquí, si yo quiero calcular cuánto trabajo realiza esta masa, pues lo que tengo que calcular es el cambio en su energía cinética. Así que el trabajo que realiza la masa para comprimir el muelle va a ser igual al cambio en su energía cinética, que es 1 medio m v final al cuadrado menos 1 medio m por v inicial al cuadrado. Noten que el objeto va a ir perdiendo velocidad, como les dije ahorita, y lo que va a pasar es que va a llegar a un punto donde ocurre la compresión máxima. Y ese objeto está, por un instante, está detenido. Su velocidad en la compresión máxima, la velocidad del objeto es cero. Lo mismo que pasa, ¿verdad?, cuando tiene un objeto hacia arriba, que va perdiendo velocidad porque la fuerza de gravedad lo está jalando hacia abajo, y ese objeto va a llegar a una altura máxima. Y de ahí lo que va a empezar es moverse en la dirección contraria. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El objeto choca contra el muelle, lo comprime, llega a un punto máximo, y de ahí en adelante, que no está dibujado aquí, lo que pasaría es que el objeto empezaría a moverse otra vez en la dirección contraria. Pero este es el trabajo que realiza ese objeto en comprimir el muelle por esta cantidad, por esta distancia. Noten entonces que la velocidad final va a ser cero, porque ese va a ser el punto donde ocurre la compresión máxima. Así que por lo tanto el trabajo realizado va a ser 1 medio, negativo 1 medio por la masa por v inicial al cuadrado. Por otro lado, nosotros sabemos cómo calcular el trabajo realizado por la fuerza que comprime un muelle. Habíamos quedado que en el caso del muelle, el trabajo que se realizaba para comprimirlo era menos 1 medio K por X final al cuadrado más 1 medio K por X inicial al cuadrado. De nuevo, si tomamos como el punto inicial la coordenada 0, esta cantidad sería 0 y nos vamos a quedar con menos 1 medio K X final al cuadrado. Así que estas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta es la cantidad de trabajo que hay que realizar para comprimir el muelle, y ese trabajo es igual a la pérdida en energía cinética de la masa, son iguales. Así que tendríamos que menos 1 medio Kx cuadrado sería igual a menos 1 medio X final al cuadrado, sería igual a menos 1 medio M por V inicial al cuadrado. Aquí el menos 1 medio se cancela. Y si sé cuánto es el desplazamiento, digamos que el desplazamiento que ocurre aquí son, digamos, de unos 20 centímetros, pues yo podría calcular entonces la constante del muelle. La constante del muelle sería, K sería igual a M por V final al cuadrado entre X final al cuadrado. En este ejemplo, la masa eran 10 kilogramos. La velocidad inicial quedamos que eran 10 metros sobre segundo. Iría al cuadrado, y el desplazamiento, estamos asumiendo que son unos 20 centímetros, sería 20 centímetros al cuadrado. Y si hacen esas operaciones, les va a dar algo así como 250 newtons por centímetro. Newtons por centímetro. Así que, usando este principio, ¿verdad?, del trabajo como cambio en energía cinética, podríamos calcular la constante del muelle si lo quisiéramos hacer. Noten que el trabajo es el producto de una fuerza y un desplazamiento, así que las unidades de trabajo son newtons por metro en el sistema internacional. Y la energía cinética, el cambio en energía cinética es igual al trabajo también, así que las unidades de energía cinética también tienen que ser newton por metro. ¿Verdad? Fíjense que yo tengo aquí masa en kilogramos, la distancia, la velocidad sería metro sobre segundo al cuadrado, sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, así que tendría kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que kilogramos, metros sobre segundo cuadrado por metros, que son newtons por metro. Así que las unidades de trabajo y energía son las mismas, ¿verdad? Porque obviamente lo que estamos diciendo es que dijimos que la energía era capacidad para realizar trabajo, así que son dos maneras de medir lo mismo. Pero cuando hablamos de energía,
La unidad Newton por metro se le designa como la unidad en el Sistema Internacional para la Energía y se llama el julio. En inglés le llaman joule, es el julio y lo vamos a abreviar simplemente por la letra J. Así que las unidades de la energía van a ser julios, que no es otra cosa que Newton por metro.